podamos no solo conocer, Señor, sino solucionar y obtener de ti la solución. Aprender de ti, Señor, que dice la Escritura que tú eres manso y humilde de corazón. Y tu palabra dice que cuando aprendemos hallamos descanso para nuestras almas. Señor, enséñanos hoy con la sencillez de tu palabra, con las verdades de tu Escritura, a confiar en ti y a orar. El pan nuestro de este día, dánoslo hoy. En el nombre de Jesús ponemos esta sencilla plática en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entender por qué el Señor en el Padre Nuestro pone esa petición y decirla así nada más, repetirla así nada más, sin ponernos en un contexto no solo actual, sino en un contexto de toda la historia de la humanidad y cómo Dios ha tratado con el hombre, no sería posible, no la podríamos entender. Por lo tanto, a veces es bueno regresarnos un poquito a la historia y entender que Dios, que es misericordioso. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? ¿Cuántos creen que es bueno? ¿Cuántos creen que es lento para la ira y grande en misericordia? Ok. Lo cierto es, y yo también digo amén a todo eso, lo cierto es que ese Dios, a lo largo de la historia del hombre, ha permitido que el hombre sufra. En muchas ocasiones ha permitido que el hombre, y no por eso deja de ser bueno, los ateos se agarran de ahí. Hay un libro muy bueno que, por cierto, te recomiendo si te gusta la lectura, y si no te gusta la lectura, te recomiendo que te hagas lector y leas este libro. Hay un libro que escribió Lee Strobel que se llama ¿Por qué existe el sufrimiento? Más bien en este libro, Dios no se llama así, se llama El caso de la fe. Y en esa parte, Lee Strobel trata el punto de por qué Dios permite que los seres humanos sufran. ¿Ok? Lo cierto en la Escritura y en la historia es que aunque Dios es amor y hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, sobre justos e injustos, a pesar de que existe en la palabra de Dios el Salmo 23 que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso es cierto. Sin embargo, Dios en su sabiduría superior a la nuestra, muy superior a la nuestra, se ha propuesto, a pesar de ser misericordioso y bueno, permitir que en varias ocasiones la humanidad sufra, incluyendo o inclusive que haya cristianos en la tierra. O sea, sabemos que este mundo no ama a Dios, y lo justo sería que este mundo sufra por su desamor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que es lo justo, ¿no? Los pecadores llenan el corazón de Dios de dolor todos los días cuando pecan. Creo que lo justo, si hablamos solamente de justicia, es que Dios también llene el corazón de los pecadores de sufrimiento, ¿sí o no? Sin embargo, Dios no es así. Dios quiere que los pecadores se arrepientan, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok. Pero eso sería lo justo. Lo cierto es que Dios, siendo bueno, permite, y tú puedes verlo tanto en la historia, pero también en la Escritura y varias veces, que Dios permite que haya sufrimiento en la tierra y una clase de sufrimiento que lleva al hombre a realmente humillarse. Al hombre tócale el estómago y tócale la bolsa, y al hombre lo llevas realmente a sufrir. Porque si pierde su equipo favorito, a lo mejor llora un día. Si no gana la medalla a su atleta favorito, a lo mejor el fin de semana está en la depre. O lo corta la novia y bueno, le dura 3 meses. Pero ya. Pero tú quieres que el hombre sufra, tócale la bolsa, tócale el estómago. Y entonces
Entonces iba a sufrir. Y la Escritura nos enseña que Dios permite, por ejemplo, en el caso de Génesis 12, solo te pongo un ejemplo, tengo aquí muchos, pero si me pongo a hablar de eso no vamos a acabar, solamente quiero ponerte en contexto. Génesis 12, versículo 10, dice que, ¿cuántos creen que Abraham es un hombre importante en la Biblia? ¿Abraham es importante para Dios o no? ¿Valioso como David? Si ustedes pudieran hacer el cuadro de honor de los hombres de la fe de la Biblia, ¿a quiénes pondrían? Abraham en primer lugar, a David quizá, a Moisés, por ahí alguno pondría a alguno de los apóstoles. ¿Abraham amaba a Dios o no amaba a Dios? Claro que amaba a Dios. Ok, bueno, entonces en ese contexto, en Génesis 12, versículo 10, vemos que Dios permite sufrimientos en los tiempos de Abraham. Dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Vemos a Dios, que a pesar de que existe un hombre que lo ama mucho, que lo deja todo por amarlo a él, pues Dios permite que sufra. ¿Sí o no? Y lo puedes ver también en los tiempos de su hijo Isaac. Si tú lees la Biblia, a su hijo Isaac le pasó lo mismo. Y si sigues leyendo te vas a dar cuenta que también le pasó lo mismo a los tiempos de su hijo Jacob. Y de los hijos de su hijo Jacob. De los 12 hijos a Jacob después se le cambió el nombre a Israel. Tan fue así el sufrimiento y tan fue así el hambre que ellos se las ingeniaban y bajaban con las poquitas cosas que tenían, descendían a Egipto y bajaban a comerciar porque el hambre era tremenda. ¿Sí o no? Y en todo eso tú puedes ver, si lees las historias de José, por ejemplo, tú puedes ver que Dios tiene propósitos en los sufrimientos de la humanidad y de los cristianos. Los puedes ver también en los tiempos del libro de Ruth. Si tú lees el libro de Ruth, te vas a dar cuenta que toda la historia comienza porque en la tierra de Israel hay una gran hambre. Y el que fue suegro de Ruth tuvo que descender a una tierra desconocida para tratar de hacer comercio y ganarse el pan, porque la cosa estaba muy difícil. Y tú dices, bueno, pero es el pueblo de Dios y Dios prometió dar, ¿sí? ¿Tú crees? Yo pregunto una cosa, ¿qué acaso Dios no le dijo a Abraham, Abraham, no temas, yo soy tu escudo? ¿Cuántos dicen amén? Así le dijo. Sin embargo, permitió que pasara hambre, que pasara momentos difíciles. ¿Tú crees que se haya quedado Abraham un día sin comer? Yo creo que no. Pero yo creo que sí. En la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, habrá habido momentos en los cuales tenían para comer hoy, pero no sabían si iban a tener para comer mañana. Y eso ocasiona angustia, sufrimiento. En fin, tú puedes ver cuando menos 5 veces en la Escritura que en tiempos de paz y en tiempos de fe Dios permite aflicciones. Ahora, si te pones a ver aparte las veces en las cuales el pueblo de Dios se porta rebelde, entonces vas a encontrarte muchas otras veces en donde Dios permite sufrimientos, porque Dios disciplina a todos y corrige a todos los que ama. ¿Cuántos dicen amén? Y utiliza la misma varita, pues, porque pareciera que al pueblo de Dios no le sirve mucho el que le digas que no va a heredar la vida eterna. Tú dile a un hombre de esta tierra, no, oye, tú deja la mentira, no vas a heredar la vida eterna. A mí, ¿para qué me sirve la vida eterna? Entonces, pues a lo mejor Dios lo tiene que dejar sin empleo, ¿verdad? A lo mejor lo tiene que dejar ver que sus hijos lloren un poquito porque no hay para la leche, para que entonces diga, no, sí necesito a Dios, sí necesito la vida eterna, ¿verdad? Creo que muchos de los que estamos aquí Dios ha tenido que usar esa varita con nosotros para traernos a escuchar su palabra, humillar nuestro corazón. Ok. Hay que entender algo, o bueno, más bien, tanto los que nos acercamos a buscar a Dios, como los que amamos a Dios de mucho tiempo, tenemos que entender una cosa. Dios, que es un Dios de propósitos,
permite que las aflicciones materiales, ya sean económicas o enfermedades, le acontezcan a todos. ¿Por qué? Porque Dios, si nosotros comparáramos nuestro cerebro con el de Dios, nuestro cerebro sería así, y el de Dios no cabría en este salón. O sea, su capacidad para pensar el bien que nos quiere hacer es infinito, es mayor, pero lo que la Escritura dice es que Dios permite que en unos y en otros haya aflicciones. Y lo dice en Eclesiastés 2:14. Dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que piensa que sabe, que busca a Dios, que tiene la dirección. Mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¿No? Por ejemplo, ahorita me viene a la mente, ¿cuántos de los que están aquí han oído hablar del pastor David Wilkerson? Levanten su mano, por favor. La gran mayoría. Creo que los que hemos oído hablar de él sabemos que fue un gran hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy usado para bendecirnos. Y sin embargo, también sabemos cómo murió. En un accidente automovilístico. Y decimos, wow, ¿cómo puede Dios permitir que un hombre como él? ¿No? Eclesiastés lo dice. Dios permite. También los sufrimientos en la casa del justo. ¿No? Entonces tenemos, esto es parte para entender, hermano, ¿qué tiene que ver esto con danos hoy nuestro pan de cada día? Mucho. Más de lo que crees. Entender estas cosas, el que Dios permite, porque a veces, y sobre todo si nosotros hemos llegado a escuchar a alguno de esos profetas de la prosperidad, de los que abunda hoy en día, desgraciadamente el evangelio está lleno, o las iglesias están llenas de pastores que predican prosperidad y que predican la vida color de rosa. Están llenas las iglesias, es como si las cucarachas se hubieran metido a las iglesias. Te prometen que nada más hay que entrarle a la cajita de los diezmos y todo va a estar bien. Y Dios va a estar contigo. O sea, es como si tú estuvieras comprando un seguro de vida, ¿no? Tú le entras a los diezmos y automáticamente garantizada la felicidad y la seguridad, cuando las cosas en la Escritura Dios nos las pone de otra manera. ¿Amén? Bien, ahora bien, hay que pensar un poquito también en que el pueblo en el que hoy vivimos, hace unos meses yo viajé a Venezuela y conocí las necesidades de un pueblo muy atribulado. Un pueblo donde se trabaja mucho, se gana poco, aunque tengas mucho no te alcanza para nada. Si te puedes comprar un coche, no lo puedes guardar en tu casa porque las casas no tienen cochera, entonces lo dejas ahí, te lo roban. Es una cosa tremenda. Un celular te cuesta 4 veces lo que te cuesta un celular aquí, y el día que lo estrenas te lo arrebatan en la calle porque la cosa está muy complicada económicamente. Bien, últimamente he pensado en los problemas que tiene nuestro país. Una economía difícil, hay poquito empleo, ahí los salarios no alcanzan, los patrones ponen jornadas muy largas, también aquí en México hay mucho delincuente, muchas tentaciones para ganarse la vida de una manera fácil, incorrecta, haciendo trampas. No falta quien te ofrezca un negocio turbio para ganarte la vida de manera fácil. Hoy los jóvenes en la secundaria, en el bachillerato, mientras tú estás ahí en tu trabajo, hay alguien en la secundaria y en el trabajo que les está proponiendo una forma más fácil de ganarse la vida, entregando alguna cosita, algún productito, haciendo alguna situación. ¿Por qué? Porque la cosa está difícil, ¿no? Esas aflicciones y esos problemas no están lejanos a lo que vive hoy el pueblo de Dios. El pueblo de Dios también
Si México está así, pues también el pueblo de Dios está así. Quizá poco dinero, poco empleo, enfermedades, jefes difíciles, tentaciones. Y viene una pregunta que parece en la Escritura, ¿no? Que parece inspirada por el diablo. Bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿No? Pues ¿dónde está tu Dios? Es más, tú tienes familiares inconversos, esos que pues nunca vienen a la iglesia, los has invitado muchas veces, y ven que tú estás afligido, estás apretado. Y como que te miran y dicen, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Ok, hay que entender que hay una promesa divina para esas cosas. Romanos, el apóstol Pablo le decía a los cristianos atribulados, la historia de la iglesia es la historia de un pueblo que no ha sido próspero. La iglesia de Cristo no es el pueblo judío que es próspero, que tiene dinero, que donde va planta una industria y pone negocios, fábricas y se ayudan y se levantan, sino más bien la historia de la iglesia es de un pueblo que ha sido afligido en todas las situaciones, desde aflicciones por la causa de Cristo, por ser maltratados, hasta aflicciones económicas. Y entonces el apóstol Pablo les escribe hablando él de él, porque él mismo era afligido, pero también sabiendo que a los que les escribe estaban siendo afligidos y que estaban experimentando diferentes aflicciones, les da una palabra para ponerles en contexto y en una esperanza, para que se animaran a orar por esa oración que mencioné al inicio de esta plática y que ahorita vamos a meditar. Dice Romanos 8:18, el apóstol Pablo, que a veces estaba en la cárcel, a veces estaba enfermo, a veces lo apedreaban, a veces naufragaba, a veces tenía mucho que comer, a veces tenía poco que comer. Les escribe a los romanos que estaban padeciendo muchas aflicciones. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, fíjate qué expresión tan maravillosa. Y si nosotros pudiéramos aquí, si la tecnología nos lo permitiera, pero déjame usar mis palabras, si nos permitiera poner aquí una balanza de esas que se usan en las tiendas, o de esas antiguas que tenían dos manos, ¿no? Y que podías poner aquí el kilo y de este otro lado la carne, para ver si pesaba lo que el kilo decía. Es como si este pasaje nos estuviera poniendo una balanza y nos estuviera diciendo el apóstol, mira, a lo mejor las aflicciones que nos presenta este mundo son pesadas, son difíciles. A lo mejor las situaciones y los sufrimientos, tratar con el jefe, una jornada larga, un salario bajo, o no encontrar salario, o que te asalten, pesa. Pero lo que dice el apóstol es, lo que me queda claro, es que si tuviéramos una balanza y viéramos las recompensas que Dios va a dar a aquellos que le aman en la eternidad y las pusiéramos del otro lado, pesan muchísimo más. ¿Cuántos dicen amén? Que eso es importante, porque en ningún lado la Escritura dice, amados, ahora que están acercándose a Cristo, la van a pasar bien, todo va a ser prosperidad, Dios va a empezar a bendecir y cada uno de ustedes va a ser Abraham, rico, con ovejas, va a tener dinero hasta para comprar esclavos. No dice eso la Escritura en ningún lado. Más bien dice que a lo largo de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia, ha habido algunos que Dios llama, son ricos, a otros que les permite tener
Pero tener un poquito más, pero son los pocos. Normalmente la iglesia del Señor es sufrida. Ahora, yo les quiero pedir que me tengan un poquito de paciencia, porque para entender bien el pasaje de ese pequeño versículo de la oración del Señor, de danos nuestro pan, hay que entender que vivimos en un mundo que ante tantas aflicciones económicas busca sus propias soluciones. Tú y yo venimos de una pareja de padres, de unos abuelos y de unos bisabuelos que han vivido en este mundo, y que de este mundo hemos aprendido que este mundo trata de solucionar las aflicciones económicas de una manera diferente a como Dios quiere que nosotros solucionemos nuestras aflicciones. Escúchalo bien. La solución de este mundo es diferente y a veces, en muchos casos, no siempre, está peleada con la solución de Dios. Y es natural que al haber preocupaciones económicas, hay alguna preocupación, una distracción natural en nuestra mente. El Señor Jesucristo lo enseñó, Mateo 6, versículos 31 y 32. Fíjate, el Señor Jesucristo utiliza la palabra afanar. Dice, no os afanéis. Fíjate, antes de leer el versículo, déjame decirte qué quiere decir afanar. Afanar es distraerse. Eso significa afanar. La palabra merima es una palabra griega. Es una distracción. Es una preocupación tan fuerte que distrae. Cuando hay problemas económicos o cuando hay enfermedades o luchas en el trabajo o en esta vida, viene una idea a la mente que puede ser muy fuerte, que puede ser tan fuerte que te distraiga de un objetivo, porque Dios quiere que persigamos un objetivo. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura dice que nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Cristo Jesús, ¿no? Sin embargo, la aflicción puede ser tan grande, puede ser tan fuerte, puede venir una idea que se haga tan grande en nuestras mentes que nos distraiga de esa mirada. Y ahora sí regreso al texto, la palabra afán es eso, es distraerse. Dice, no, es Mateo 6, 31 y 32, dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. No estemos pues con nuestros pensamientos sumergidos o sobre preocupados. No quiere decir que no pensemos de manera sana en solucionarlo, pero que no sea tan fuerte el pensamiento que nos distraiga del primer objetivo. Dios quiere ser nuestro primer objetivo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el pensamiento se vuelve tan grande y tan fuerte y quitamos y se distrae el primer objetivo, ya hay un problema. Ya hay un problema. Y entonces Jesús dice, no dejes que crezca eso. Versículo 32. Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no son pueblo de Dios. Los que no buscan a Dios, los que hoy no están aquí, hoy están viendo un partido de fútbol, hoy están haciendo el súper, hoy están en su negocio, hoy están haciendo otras cosas. Dice, porque los gentiles buscan estas cosas. Ojo, la gente de este mundo, el pensamiento de la preocupación de solucionar lo material en la gente de este mundo es tan grande, es tan fuerte que, descuidan el primer punto, buscar a Dios. 2, descuidan sus familias, ¿verdad? Descuidan a veces
su salud, porque ahorita es tiempo, no hombre, hace la semana pasada o antepasada, no recuerdo, que estuvo el dichoso Buen Fin, y ahora que viene diciembre, no hombre, jornadas de casi de médico, pues, en los trabajos, ¿no? De 24 por 24 o de 48 por 48, si se puede, porque ahorita es tiempo para hacer dinero, ¿verdad? Hay gentiles o hay personas de este mundo que todo el tiempo están pensando en eso, que nunca hay tiempo para buscar a Dios, nunca hay tiempo para hacer otras cosas. El mundo siempre está preocupado, más preocupado de lo normal. Dios, ojo, quiero aclarar, ahorita vas a ver lo que la Biblia enseña, pero Dios reprueba con su palabra cómo se comporta este mundo. Este mundo tiene una preocupación más grande de la que debiera de tener de las situaciones económicas. Este mundo descuida lo principal, que es Dios, su familia, su salud, por las cuestiones económicas. Y se ocupa y está preocupado, y esa es la forma, y toma desgraciadamente malas decisiones. La solución de este mundo, dice, bueno, la solución aquí para vivir bien, para ser feliz, es ser rico. Hay que tener billete. Tenemos billete, tenemos salud, tenemos felicidad, tenemos seguridad. Fíjate lo que dice Proverbios. Dios conoce el corazón del hombre de toda la vida. El corazón del hombre está descrito en la Biblia por todos lados. Proverbios 10, versículo 15. Dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Hay otro pasaje que dice que es un muro en su imaginación. En Proverbios está descrito varias veces. O sea, el rico piensa que con dinero está protegido y por eso se va. Y la otra parte del proverbio dice, del desmayo de los pobres es su pobreza. Entonces, ¿a dónde quiero llevar el asunto? Dios sabe, o sea, Dios permite las aflicciones. Este mundo soluciona las aflicciones económicas de una forma diferente a como Dios quiere que tú y yo solucionemos nuestras aflicciones económicas. Y antes de pedir, Señor, danos nuestro pan, tendríamos que pensar en cómo Dios no quiere que solucionemos nuestras aflicciones económicas. Muchos hoy que se dicen cristianos tratan de solucionar sus aflicciones económicas como la soluciona el mundo. Esto es, sobrepreocupándose, afanándose, ocupándose de más y descuidando cosas o hasta metiéndose en cosas ilícitas. Dice Primera de Timoteo 6, versículos del 9 al 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse, porque el mundo dice, el hombre del mundo piensa que en la riqueza está la solución. Entonces dice, pues vamos a chambear. Ya cuando sea viejo voy a buscar de Dios. Eso es lo que dice el hombre de este mundo. Ya cuando sea viejo me mandan al cura que me confiese. Yo me confieso y con billete me voy al cielo. Eso es lo que piensa el hombre de este mundo. El engaño de este mundo es este. Pero el primero de Timoteo 6 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate qué importante es que antes de nosotros meditar en los pasajes que nos hablan de la promesa, tengamos cuidado de esta advertencia. Esta advertencia, si regresamos al 9, dice, porque los que quieren enriquecerse, o sea, nosotros deberíamos de estar siempre cuidando nuestro corazón de desear ser ricos. ¿Tú deseas ser rico? La pregunta es, ¿quién puso ese deseo en tu corazón? ¿El mundo o el Espíritu Santo?
Distinto sería si hubieras nacido rico. Si hubieras nacido rico y fueses cristiano, pues quizá el Espíritu Santo estaría poniendo en tu corazón, utiliza lo que Dios te ha dado para ayudar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Pero supongamos que tú no eres rico y hay en ti un deseo de ser rico. Cuidado, porque ese deseo no viene de Dios. No necesariamente viene de Dios, porque la Escritura dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Tú crees que Dios, que te ama, cuántos creen que Dios les ama, quiera ponerte en tentación y en lazo? Entonces no creo que ese deseo venga de Dios. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que fíjate lo que dice, hunden a los hombres en destrucción y en perdición. O sea, cuando hay un deseo de ser rico, también está el lazo del diablo para meterlo a donde él lo quiere meter. Versículo 10 dice, porque, perdón que esté repitiendo el pasaje, pero el pasaje nos da para meditar muchas cosas. Dice, porque raíz, o sea, el comienzo de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amado, ¿tú crees que este pasaje es para los que no vinieron hoy a escuchar la palabra de Dios? No, este pasaje es para los que vinieron hoy a escuchar la palabra de Dios. Porque ahí dice que algunos codiciaron. ¿Y de qué dice aquí? Se extraviaron. ¿De dónde? De la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando las personas, ahora sí regreso a las palabras del Señor Jesucristo, dejan crecer la preocupación en sus mentes por las cuestiones económicas y empiezan a buscar las soluciones como la solución a este mundo y empiezan a descuidar las cosas que Dios les pide que cuiden primero. A ver, yo te voy a preguntar una cosa. Imagínate que hoy tú entras en conciencia de que tu vida le pertenece a Dios. Algunos ya lo saben, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a suponer que algunos no han entrado en esa conciencia. Pero hoy entrases en la conciencia de que tu vida le pertenece a Dios. Y que te dijera, ok, ahí está tu vida, tu cuerpo, son míos, solamente están bajo tu cargo y a tu resguardo. Tu vida con todo lo que está alrededor. ¿Qué es lo primero que tendrías que cuidar? Tu corazón, tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cómo tendrías que cuidar tu corazón y tu alma? Leyendo la palabra, orando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Ese sería el primer objetivo. Pero no solo eso, te dio hijos, esposa a la cual hay que escuchar, hijos a los cuales hay que cuidar, escuchar, atender. No solo, los hijos no solo viven de llenarles el estómago de cosas, A los hijos hay que escucharlos, hay que jugar con ellos, hay que platicar con ellos. ¿Cuántos dicen amén? También están bajo tu resguardo, ¿sí o no? Pero imagínate que dejas que una sobrepreocupación de este mundo, porque no va a haber pan mañana, porque dejaste que en la mente te creciera demasiado la idea de que no va a haber pan mañana. Entonces dijeras, pues lo siento, hay que ir a buscar el pan, y dejases y descuidases tu oración, tu meditación de la palabra, a tu esposa, a tus hijos, tu salud.
y estuvieses tan preocupado que dijeras, no, pues es que hay que comer. Y más que ya vienen los regalos de Navidad. Y que te llegasen las tentaciones. Bueno, está bien, mire, este dinero era para los impuestos, pero bueno, pues así, pues que se aguante Hacienda, ¿no? Y o viene alguien aquí, te propone algún negocito, y pues como la cosa está tan grande, digo, un negocito turbio, pues lo descuidas. Y pues hay día para orar y para escuchar la palabra, pero la preocupación es tan grande que no hay que buscar para la papa. ¿Qué es lo que pasa? Lo peor que le puede suceder a un cristiano es dejar que las preocupaciones de este mundo destruyan su fe. ¿Sí estamos o no estamos? Cuando el Señor Jesucristo enseña sobre la parábola del sembrador, pone ese ejemplo y dice, pues es que mira, hay mucha gente que escucha la palabra y que dice, sí, Señor, yo quiero, y todos queremos. ¿Cuántos quieren entrar a la vida eterna? Todos queremos. Todos queremos. Pero no todos aprendemos esta verdad. No todos aprendemos esta verdad y nos dejamos gobernar por esa idea. Y fíjate cómo dice precisamente una parte de esa parábola del sembrador. Marcos 4, versículos 18 al 19. Estos son los que sembrados entre espinos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, o sea, las sobrepreocupaciones de este siglo, ¿verdad? Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y la palabra se hace infructuosa. Entonces, pues dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de meditar en la palabra, descuidan la familia, dejan de apoyar la extensión del reino. ¿Por qué? Pues porque la preocupación es demasiada. Ok. Y alguno dirá hasta aquí, oiga hermano, lleva 1 hora hablando de problemas y no que se supone que el tema era, danos hoy el pan. Bueno, hasta aquí hablemos de los problemas y ahora a partir de ahora hablemos de las soluciones. La solución no está en actuar como actúa el mundo. No nos dice la Escritura que nosotros, si amamos a Cristo, debemos de conducirnos como extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos dicen amén? Si de verdad queremos ser cristianos, debemos de comportarnos aquí, no como se comportan los que están afuera, sino como se comportan los que van para allá arriba. ¿Amén? Ok. Entonces, la primera parte de la solución es meterme en la cabeza una pequeña frase. La frase es, Él sabe. Escúchalo bien. No está difícil de aprender. Él sabe. Él sabe. Él sabe. Y lo digo así porque Mateo 6, versículo 31 y 32 lo dice así. Quizá con otras palabras, pero lo dice así. Dice algo que ya habíamos estado leyendo, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero aquí subrayamos, pero vuestro Padre celestial sabe. Pero vuestro Padre celestial sabe. ¿Ok? Sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas. Sabe que al ratito tienes que comer y sabe que más al rato tienes que cenar y sabe que mañana vas a desayunar, comer y cenar. Lo sabe Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ese sería el principio básico de la solución divina. La solución divina no es vámonos a chambear, vamos a hacer tamales, vamos a darle, no, hoy no va a haber reunión. No. La solución divina empieza metiéndonos en el corazón que Él sabe. ¿Amén? Te pongo un ejemplo sencillo. Imagínate que tú quieres ser marinero y eres un marinero sin novatón. Entonces, pues hay un barco ahí, pues necesito un marinero, pues vámonos al barco. Tu esposa, pues que te quiere mucho, te prepara tu sándwich, te vas con tu sándwich al barco. Y allá pues, el barco se sube mucha gente, 200 personas, todos a trabajar, todos a ayudar, van rumbo a la plataforma. Y ya avanzaron un día, ya te comiste tu sándwich. Pero llega la hora de la cena. Y como eres novato e inexperto, dices, bueno, ¿y ahora? Porque cuando estaba en tierra, pues me regresaba a la casa y mi esposa me daba, ¿no? O si me agarra en la calle, me voy a la tienda. O si me agarra en el campo, pues estiro la mano y corto un plátano, ¿no? ¿Sí o no? Pero en el mar, ¿qué hago? ¿Me tiro un clavado y agarro una mojarra? No es así. O sea, lo que te estoy queriendo ilustrar es que alguien ya tiene previsto. ¿Quién tiene previsto? El capitán ya tiene previsto eso. ¿Sí o no? El capitán ya sabe que vas a desayunar, comer y cenar. ¿Sí o no? Y ya lo lleva previsto. ¿Verdad? En el barco hay una cocina y hay un grupo de personas que mientras unos pintan, trabajan, empujan, jalan, suben, bajan, están preparando lo que todos van a comer a la hora que van a comer. ¿Sí o no? Entonces, tú no ves a nadie ahí en Pemex queriéndose tirar de la plataforma para matar un pez espada para tener para varios días. ¿Por qué? Porque saben que todo está previsto. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces, el primer principio, el principio básico de lo que Dios quiere transmitirnos con la oración del Padre Nuestro es que no actuemos igual que los del mundo, porque los del mundo sí se llenan de desesperación y sí descuidan todo y sí se aventarían. ¿Cómo se avientan? O sea, a lo mejor te parece exagerado aquel que se quiere aventar de la plataforma para agarrar un pez, pero tú piensa en una madre que deja a sus hijos abandonados en su casa porque piensa que no va a comer y los deja ahí 6 horas, o un padre que no ve a su familia y que no escucha a sus hijos y que no escucha a su esposa porque piensa que no va a comer, o a un hombre que descuida todo y que descuida su corazón, su alma, el alma de sus hijos, en la palabra de Dios. Acuérdate que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué más vivirá? De la palabra de Dios. Pero la primera lección es: no actuemos igual, porque Él sabe. Mateo 6:8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes ellos? A los gentiles, a la gente del mundo. No seamos como los del mundo, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Amén? Amén. El primer punto es, la base del remedio celestial es
antes de que yo ore, porque de nada sirve. ¿Qué hace? Lo digo otra vez con respeto. ¿Qué hacen en la católica? Castigo, 10 padres nuevos, 10 padres nuestros, 20 Aves Marías. Ya por eso Dios ya se va a mover los ángeles a toda velocidad. Le metemos otros 10 padres nuestros para que se apuren. ¿Sí? ¿Seguros que va a funcionar así? ¿Que acaso no Dios funciona en base a la fe y a la confianza? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo voy a tener yo fe? Sabiendo que Él sabe de qué cosas tengo necesidad, de que las conoce. Y como sé que las sabe, que sé que las conoce, entonces aplicaré el remedio celestial. ¿Y cómo es el remedio celestial? Otra vez, ¿vamos a hacer talentos? ¿Vamos a hacer tamales? No. El remedio celestial comienza... ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que empieza el remedio celestial? Orando. Orando. El remedio celestial a todo problema comienza orando. Nuestro día, amado, nuestro día, nuestra vida, nuestro día de reposo, todo lo que hacemos, amado, debería de comenzar orando. Nuestro trabajo, nuestra labor con nuestros hijos, nuestra labor en casa. Así vayas a agarrar la escoba para recoger un vaso que se rompió. Todo lo que hacemos en el día debería de comenzar orando. David decía, de madrugada te buscaré. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí, verdad? Ok, y el remedio a la situación, a las grandes aflicciones económicas, empieza también así, orando. Dice, ahora sí, meditamos un poco en el Padre Nuestro, no para dejarlo de tarea 10 veces, sino para aprender las verdades. Dice Mateo 6, versículos del 9 al 13. Por cierto, el versículo 8 precisamente es donde el Señor Jesús dice, los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. No se trata de repetirlo y repetirlo. Se trata de orarlo con fe, sabiendo que Él sabe. Amén. Dice, vosotros pues oraréis así. Tiempo. Yo sé que he hablado muchas cosas. Les pido paciencia. Yo sé que el día de hoy he hablado muchas cosas y me faltan unas poquitas más de hablar. Pero yo quiero recordarles que los discípulos no le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a multiplicar el pan, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a echar fuera demonios. No le dijeron eso. ¿De acuerdo? Lo único que le pidieron es, enséñanos a orar. Porque vemos que tú haces todos esos milagros cuando oras. Amén. Que todas esas cosas maravillosas que tú haces suceden cuando tú abres tu boca y pides ayuda al cielo. ¿Sí? Entonces, esto que vamos a leer viene en respuesta a esa petición. ¿De acuerdo? Mateo 6, versículos 9 al 13. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Punto. Hago una pausa. Fíjate que el Padre Nuestro primero se centra en el objetivo principal de Dios. ¿Cuál es? Que Dios sea glorificado, ¿verdad? ¿Cuál es? Pues que lo veamos en el cielo, que su reino se extienda y que todos en el cielo y en la tierra hagamos su voluntad. ¿Amén? Eso debe de preocuparnos, ¿verdad? Y si entendemos el Padre Nuestro, ¿qué debe de preocuparnos más? ¿Eso o el pan? Eso. ¿Cuántos dicen amén? A muy pocos
Muy pocos les cabe eso en el corazón. ¿Estás muy preocupado? Mucho, no hay que comer, dobla tus rodillas. Y antes de atreverte a pedir para comer, dile: Señor, tú estás en los cielos, que tu nombre sea glorificado, que se haga tu voluntad. Y después pasamos al versículo número 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Para Dios es importante. O sea, lo primero del Padre Nuestro te parece importante. ¿Cuántos dicen amén? Ok, para Dios también es muy importante. Y está dentro de la oración que obra los grandes milagros, el que nosotros aprendamos a pedir diariamente, porque supla nuestras necesidades económicas, humanas, y que solucione nuestras aflicciones personales. Ahí está incluido no solo lo que entra por tu vientre, sino tus enfermedades y tus aflicciones personales. ¿Sí estamos comprendiendo? Señor, ahí en ese momento de la oración, no repetida, sino dialogada, sabiendo que Él sabe: Señor, mira, no tengo trabajo, el jefe está duro, me quiere correr, me quieren aumentar la jornada, no me alcanza. No me canso de... Yo sé que a lo mejor varios de ustedes me han escuchado este ejemplo, pero cada vez que lo digo me llena más de fe. Había la esposa de un pastor que le daba, que por cierto tiene 3 hijos, si no mal recuerdo. Estaban en un lugar extendiendo el reino y le daba a su esposa pues una pequeña cantidad, no sé si el equivalente a 50 pesos del día de hoy. Aquí tienes, mi amor, con esto vamos a comer. Y pues imagínate el corazón de la mujer, ¿no? Dios mío, ¿con qué vamos a comer con esta cantidad de dinero? La mujer también era una mujer cristiana, entonces pues se fue a hacer lo que dice el versículo 11 de Mateo, a llorarle a Dios. Y al rato estaba gozosa en la congregación platicándole a su hermana: ¿qué crees, manita? Fíjate que pues pasó esto, me dio este dinero, comimos todos y hasta hubo postre. Porque los grandes milagros de Dios los hace a través de la oración. ¿Acaso Jesucristo no hizo que... ¿Cuántos creen que Jesucristo multiplicó unos panes y unos peces para que comieran 5,000 personas? Sí lo creemos, ¿no? O somos hipócritas y nada más decimos amén. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Qué hizo Jesucristo antes de que pasara eso? Oró. Bien. Entonces el Señor Jesucristo nos está enseñando esta parte. Tenemos que aprender a orar por nuestras necesidades materiales. Amén. En lugar de salir corriendo como los gentiles, lo primero que tendríamos que hacer en el día es decirle: Señor, hay que enfrentar este día. Yo sé que me faltan algunas cosas por mencionar todavía, por cierto, pero al empezar el día y antes de salir corriendo como los gentiles, deberíamos de, aparte de pedirle que su reino se extienda, sea glorificado, Dios bendiga las obras, las almas, las personas, los enfermos, no se nos debería de olvidar pedir por esto. El pan, Señor, el pan de la casa, las necesidades que no falten. David oraba: no me des tan poquito. Perdón que lo parafraseé, pero David oraba que no le dieran tan poco como para que blasfemara el nombre de Dios robando, ni que le dieran tanto como para que se ensoberbeciera y se olvidara de Dios. ¿Sí conocen algunos de ustedes ese pasaje? ¿Cuántos dicen amén?
¿Ok? Así todo aquel que ama a Dios debería orar. Señor, no te estoy pidiendo que me hagas rico. Nada más te estoy pidiendo, como dice tu palabra, porque es su voluntad. ¿Cuántos? Es su voluntad que oremos esto. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es su voluntad. Tiene que estar dentro de nuestras oraciones. Algunas veces estaremos muy preocupados y le dedicaremos mucho tiempo a argumentar: Señor, pero es que no me alcanza, Señor, pero es que mi jefe, Señor, pero es que el carnicero ya le subió otra vez, yo no sé. Algunas veces simplemente diremos: gracias porque nos ha alcanzado. Gracias porque a pesar de que ha habido poquito, comimos. ¿Sí me explico? Pero la importancia de ponerlo delante de Dios todos los días. Ok. ¿Qué más? El principio del milagro está en la oración. Sin embargo, hay algunos otros principios. ¿Todavía me tienen paciencia para escucharme unos 20 minutos más? ¿Sí? Gracias. El principio del milagro está en la oración y tenemos que aprender a dialogar con Dios, no a repetir: danos hoy el pan de cada día, danos hoy No. Tenemos que aprender a platicar con Dios. Así como tenemos que aprender a pedirle: líbrame de las tentaciones, ayúdame a hacer tu voluntad, que mi carácter se controle. Así también tenemos que aprender a platicar con Él y decirle: a ver, Señor, que no sea yo el típico hombre mundano que se va corriendo rapidito que deja abandonada la oración, la Biblia, la familia, las reuniones, todo, porque siento que no voy a tener que comer mañana. Aprende como varón, amados, los varones que están aquí, se los digo así: aprendan a darle la cara a Dios y decir: a ver, Señor, ayúdame a darte tu tiempo a ti, a darle tu tiempo a mi tiempo a la familia, a darle el tiempo a la palabra de Dios, a las reuniones cristianas y a darle el tiempo al trabajo. Sí tenemos que trabajar, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Para todo hay tiempo debajo del sol. Pero los varones tenemos que ser valientes, y somos, la verdad lo digo, a veces somos muy torpes para pedirle a Dios sabiduría. Y las mujeres más, porque fíjate que las mujeres son activas. Dicen que a las mujeres no se les cierra el mundo, pero a las mujeres luego salen como las mujeres de este mundo y también dejan abandonadas a los hijos y a veces al marido. Y las mujeres también deberían de aprender a decirle: Señor, ayúdame a confiar en ti. Aquí tenemos un problema. Primero, ayuda a mi marido. Si es tu voluntad que yo salga a trabajar y yo lo ayude, dame esa dirección a través de mi marido, porque es mi cabeza. ¿Cuántas dicen amén? ¿Verdad que no lo hacen así las mujeres de este mundo? Dicen, nomás le dicen: ahí te dejé la comida en el micro, Pero la mujer cristiana tiene cabeza. Se tiene que sujetar a ella, ¿verdad? Y la principal prioridad de una mujer, después de amar a su Dios, es amar a su marido, en primer lugar. ¿Cuántas dicen amén? No escuché muchos, pero yo sé que en el corazón lo dijeron. Y a sus hijos. Esas son las prioridades de una mujer. Entonces, si hay aflicciones de tipo económico, antes de salir corriendo la mujer, como las mujeres de este mundo, deberían de darle la cara a Dios y decirle: pues Señor, aquí tenemos un problema económico y tenemos un timonel que es mi marido. Ayuda al capitán, ayúdame a mí, la administradora, que yo no me llene de ansiedad para descuidar mis principales prioridades, que son mi amor por ti, mi amor por mi marido y mi amor por mis hijos. ¿Sí o no? Si mi marido me dice: váyase a trabajar unas horas que la necesito, dame la sabiduría de no descuidar cuáles son mis principales prioridades. Desgraciadamente luego hay mujeres cristianas que tienen maridos inconversos.
Y el marido inconverso, con tal de comprarse el nuevo PlayStation, te va a mandar a la calle, porque él quiere tener para comprarse su PlayStation y estar jugando fútbol ahí en su recámara, en lugar de atender a tus hijos y las necesidades. Entonces, Dios nos enseña a llevar las aflicciones económicas en oración a Él y pedir a Él dirección. ¿Amén? Tenemos que aprender a platicar con Él, sabiendo, vuelvo al primer punto, sabiendo que Él ya sabe. ¿Verdad? Él ya sabe, pero Él me quiere enseñar a ir con Él para platicar lo que Él ya sabe, pero que a mí no me queda claro. ¿Amén? La Escritura nos dice cuál debe de ser nuestra prioridad. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero aquí nos dice cuál debe de ser nuestra prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, caray, no leo bien, ¿qué dice lo siguiente? Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos creen que Dios es mentiroso? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Entonces, si Dios dice, busca primero lo que yo quiero que tú busques primero, ¿qué es? A ver, recapitulemos qué es lo que Él quiere que busques primero. Tu alma, ¿verdad? Tu alma. Que tú cuides tu alma, tu corazón. Que si no sabes y que todos necesitamos la ayuda de todos, pues que te congregues como Dios nos manda, para que juntos busquemos lo que Dios tiene que decirnos. ¿Sería eso buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Amén. Leer la palabra de Dios y orar y pedir su dirección. ¿Será eso? Atender lo que nos pide de cuidar a nuestro, si soy marido, cuidar a mi esposa. ¿Será eso? ¿Cuántos dicen amén? Si soy esposa, cuidar a mi esposo y a mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? A eso se refiere. Dice, busca primero eso, que yo me encargo de todo lo demás. ¿Así lo dice o no lo dice? Amén. Bien, qué bueno, qué bueno. Ahora bien, grabémoslo en el corazón. Deberíamos de aprendernos de memoria estos versículos. Cuando el diablo venga y nos diga, no, pero es que hay que chambear, es que tú vives en el mundo. Yo no sé si te han dicho, pero tú vives en el mundo real. ¿Cuántos, díganme así con honestidad, a cuántos cristianos que están aquí les ha dicho algún familiar o algún amigo querido, pero tú vives en el mundo real? Levante su mano, por favor. Y algunos otros te lo han dicho de otra manera. No. Confiemos en Dios. Dios es Dios del mundo real. Es más, Dios es más real que este mundo. Este mundo es una fantasía. Confiemos en Él. Ahora bien, este pasaje que voy a leer a continuación, no lo voy a usar como lo hacen los profetas de la prosperidad. Lo aclaro antes de usarlo. Porque este pasaje lo usan los profetas de la prosperidad para pasarte la canastita. Es más, no quiero que al leer tú este pasaje te sientas presionado al final de la enseñanza a salir corriendo al alfolí y poner todo el dinero que traigas. ¿Sí? Pero lo voy a usar porque está en la Biblia.
Y lo voy a usar porque los cristianos, por las presiones de este mundo, se sienten tentados a darle prioridad. Todas las cosas hay diferentes necesidades económicas y que atender. Las tuyas, las de tus hijos, las escuelas, los impuestos. Pero si eres parte del pueblo de Dios, también las cosas de Dios son parte de tus prioridades económicas. ¿Cuántos dicen amén? O de las necesidades que tienes que atender. Muchos cristianos se sienten, cuando se sienten presionados por las cosas de este mundo, dicen, bueno, pues a ver, le debo a Hacienda, le debo a le debo al carnicero, pues ahorita a este no, a este no, a este no. Y también a lo mejor puede ser que le cancelen el egreso a las cosas de Dios. Te repito, no lo hago por presionarte porque nunca hemos predicado prosperidad en ese lugar. Sin embargo, la Escritura tiene una promesa en los cristianos que demuestran confianza a Dios. Dice Malaquías 3, versículos del 10 al 11. O sea, ¿qué pasaba con ese pueblo de Israel? Era avaro. Estaba tan preocupado por las cosas de este mundo y ya no ayudaba y ya no contribuía a que el reino de los cielos se extendiera. Eso es lo que estaba pasando en ese entonces. Te pongo en contexto. Y entonces, Dios a través de Malaquías les dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, porque había obviamente ministros que Dios había puesto para servirlos y que no tenían que comer porque los avaros no estaban ayudando. Entonces, pues por eso les dice, hay alimento en mi casa. Pero aquí viene lo que yo quiero que tú le pongas atención. Bueno, no yo, creo que es Dios. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Es de las pocas veces que Dios dice, a ver, ponme a prueba. ¿No? En pocos pasajes de la Escritura, Dios le dice a un hombre, a ver, pide para ti señal. ¿Sí o no? Son poquitos. Los que conocemos la Escritura sabemos que son poquitos. Pero aquí este pasaje, Dios nos invita, o Dios le invita a su pueblo, le dice, pruébame, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, ahí que está probando, obviamente Dios está tratando con un corazón avaro. Quizá no es propiamente el tema de esta enseñanza la avaricia, sin embargo, sí la avaricia viene de una desconfianza o de una sobrepreocupación. ¿Sí o no? Entonces, queriendo poner el remedio completo, a ver, Dios sabe que tenemos necesidad. Dios dice, pues confía en mí, yo te voy a ayudar. Es más, aquí le está diciendo, atiende todas tus cosas y compromisos. Hazlos con libertad, confía en mí. No te estoy diciendo que hagas lo que hacen en la iglesia de oración fuerte del Espíritu Santo, en donde las personas así, como viene el cheque, va. Yo conozco personas que me han dado testimonio, no se trata de eso, ni Dios quiere eso de ti. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Dios. Pues Dios no necesita que lo mantengas. Lo digo con respeto, yo soy el pastor de esta congregación, un servidor también trabaja. Entonces, no menosprecio lo que tú puedas hacer económicamente por ayudar a la obra, pero no ese es el punto. El punto es que Dios dice, pruébame, ayuda a la extensión de mi reino. ¿Sí o no? Pruébame, demuéstrame confianza también. Si no tienes, pues no das, ¿verdad? En fin, ahora bien,
No es el objetivo de la enseñanza y te repito, no vamos a estar tomando fotos de quién pasó a la cajita al final de la reunión. No se trata de eso, sino de que tú te grabes eso en el corazón y digas, pues sí, Dios prometió. Dios me dijo, pues confía en mí, pídeme, haz mi voluntad, pruébame. ¿Amén? Ahora, una última parte de esta enseñanza, a la que yo le llamo haciendo la voluntad de Dios sin misticismos. Porque desgraciadamente también la religión le ha hecho mucho daño a la verdad de Dios. Entonces algunos dicen, pues hay que orar. Yo oro y cumplo con mi diezmo y Dios me va a tener, no me va a hacer falta nada. Mientras yo esté predicando, y eso no es la verdad de Dios completa. La Escritura dice que la suma de su palabra es verdad. ¿Sí, verdad? Hasta aquí te he presentado parte de la palabra, pero déjame mostrarte el elemento que le hace falta a la ecuación para que esté completa. Esto lo digo sobre todo para los que son cristianos. Porque los que son cristianos, y sobre todo si has estado, lo digo con respeto, bajo la influencia de alguna de la religión en donde se va al misticismo y todo el mundo quiere vivir por fe, y a los camiones por fe a rascarle, que va a dar mal testimonio, en lugar de ver a un cristiano, no sé, haciendo algún trabajo honesto, ahí está, rascándole en el camión, pidiendo, perdón por la expresión, pero ¿por qué no te paras en una plaza y no vendes el evangelio? Ah, no, ahí con la guitarrita en el camión a pedir limosna. No. Dios nos enseña cómo debe de, o sea, en un espíritu de fe y de confianza y de saber que Dios tiene cuidado de mí. ¿En eso estamos de acuerdo todos? ¿Cuántos dicen amén? Ok. Dios nos pide a los que lo amamos que nos activemos económicamente. ¿Ok? Todo aquel que lo ama tiene que ser una persona económicamente activa, que produzca. Y lo dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Dice, porque vosotros mismos sabéis, es Pablo, ojo, tiempo, pausa, es Pablo el apóstol. En el organigrama sería el que está de los demás arriba. Si quieres poner a los demás arriba, pon a Pedro y a Pablo. ¿Sí? Ok, ¿ya te fijaste quién es? De acuerdo. Entonces dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. O sea, cómo se debe de vivir la vida cristiana, o cómo se debe de vivir la vida en este mundo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿A qué se dedicaba Pablo? ¿Alguien sabe a qué se dedicaba Pablo? Hacía tiendas y las vendía, las comerciaba. O sea, donde iba, hacía tiendas y trabajaba y predicaba el evangelio y atendía las iglesias y así hacía. Ese era el ejemplo y era visible a todos. Dice el versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Fíjate lo que les ordenaba. Si alguno no quiere trabajar,
¿Qué dice ahí? Tampoco coma. Mis amados padres, tenemos que enseñarles a nuestros hijos esto. ¿Ok? ¿Ok? No se trata de que todos se vayan a trabajar, pero si no quieres formar en tus hijos un carácter cristiano, que aprendan a producir para su casa. ¿Amén? ¿Qué más? Versículo 11. O sea, fíjate lo que reprende, el pasaje es largo. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Fíjate cómo no les dice trabajando afanadamente, les dice sosegadamente, tranquilamente. O sea, búsquese un trabajo que le permita ser cristiano, que le permita hacer lo que Dios le pide y que le permita suplir sus propias necesidades. No, pero es que no me llegan al precio. No, pero es que... Es para comer su propio pan, mi amado. Es para su pan. ¿Cuánto cuesta un pan? Con 20 pesos te compras 3 panes. ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? El pasaje nos dice, está bien, vamos a confiar en Dios, Dios cuida de nosotros. Dios sabe de que tenemos necesidad, aprendamos a pedir. Pero también la voluntad de Dios completa es aprendamos a ganar nuestro propio pan. No ponga, mi amado hermano, si usted es cristiano, como pretexto la obra. Aprenda a ganarse su propio pan. Búsquese un trabajo. ¿Quiere trabajar en la obra? Búsquese un trabajo de medio tiempo. Te doy testimonio, y no porque me ponga yo de ejemplo, yo no soy Pablo, pero un servidor tenía un trabajo de tiempo completo, renunció y hoy tengo un trabajo de medio tiempo para poder servir al Señor un poco mejor. ¿Quiere usted servir al Señor? Búsquese un trabajo que le dé la oportunidad, pero no deje de ganarse su propio pan. ¿Cuántos dicen amén? No le sea carga. Y enfatizo a las esposas, sujétense a sus esposos antes de cruzar la puerta de su casa diciendo voy a ganar el pan. Voltee a Dios y luego voltee a ver a su esposo a ver si le da permiso de salir de su casa para ir a ganar ese pan. ¿Cuántas dicen amén? Pocas, pero yo pienso que lo van a meditar. Bien. Hay una cosa más. ¿Me tienen paciencia 5 minutos más? Gracias. La Biblia nos enseña que los cristianos a lo largo de la historia han sabido ganarse el pan. Y tú puedes ver en la Biblia cristianos pescadores, cristianos pastores, comerciantes. La familia de Ruth eran artesanos en el oro y en la plata. Había en los tiempos de Pedro cristianos que sabían trabajar la piel. Simón el curtidor, eso es a lo que se dedicaba, a trabajar la piel. Había entre los cristianos médicos como Lucas, ¿verdad? Había entre los cristianos pues una gran diversidad de oficios. Yo no sé si a algunos de los apóstoles o algunos de los discípulos pues eran pescadores y ya no les dio tiempo de ser pescadores y tuvieron que aprender otro oficio. Y no, pues es que si no soy pescador no soy nada y pues ahora ¿qué hago? Te aseguro que habrán buscado una forma sabia
de ganarse el pan. Hay un libro que te recomiendo, que se llama Cuando el cristianismo era nuevo, que habla de aquellos creyentes, sobre todo griegos, que se convertían de ser artistas, y entonces los artistas eran, el ser artista era visto como algo pecaminoso por la clase de obras que habían en ese entonces. ¿Sabes qué hacían los cristianos? Los creyentes de aquel entonces arropaban a esas personas porque pues, no sabían cómo trabajar, los jalaban, les ayudaban y los estimulaban a que aprendieran alguno de los muchos oficios que sabían los otros cristianos. Y así como un bebé hasta que ya aprende a caminar y ya se va solito, pues ya lo dejaban. Eso refiere las historias que narra este libro que se llama Cuando el cristianismo era nuevo. Así se ayudaban los primeros cristianos. Como le hacen los judíos cuando un judío llega de fuera y los otros judíos, ahí esos pues, le buscan a la prosperidad y le saben, pero no es malo que se ayuden unos a otros. Llega un judío de fuera y los otros dominan el oficio, bueno, le ponen una tienda, le ponen alguna cuestión, le ayudan, lo instruyen y hasta que él solito lleva a cabo y aprende el oficio y aprende solo, eso sí, con el compromiso de que cuando llegue otro de sus hermanos, él también le va a enseñar a otro. ¿Sí, verdad? Bueno, en los tiempos de los primeros cristianos era así. Y los cristianos de estos tiempos deberían de aprender, o sea, Dios está dispuesto a suplir nuestra necesidad. Pero Dios no es un Dios de perezosos. ¿Cuántos dicen amén? El cuarto mandamiento. ¿Alguien se sabe el cuarto mandamiento? ¿Quién se sabe el cuarto mandamiento? Levante su mano, por favor. No puedo creer que los del discipulado no se sepan el cuarto mandamiento. Estoy seguro que se lo saben. Así es. ¿Y qué dice el mandamiento? 6 días trabajarás. Porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. O sea, Dios no es un Dios de flojos. Dios es un Dios de trabajadores. Amén. Entonces el cristiano debería de ser ingenioso, aprender, pedirle a Dios sabiduría para ganarse su propio pan, no como la gente de este mundo, no entregándole a este mundo 20 horas de tu día, sino con sabiduría para ganar lo que necesitas tú, tu familia, para hacer tu propio pan. No decir no se puede, porque la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios, ¿no? Pero lo cierto es, y Jesús lo critica, se lo critica a los que se dicen creyentes, que luego son así como que andan, como cuando una persona se levanta que anda con su cara hinchada y que no sabe si ya amaneció o no amaneció. Así a veces están las personas diciendo, ay, es que no sé hacer otra cosa más que yo aprendí a ser carpintero y si no puedo estar dando de martillazos, ya no soy nada. No. Jesús lo critica. Hay un artículo muy bueno que escribió el pastor John Wesley, que habla de la sabiduría también para ganarnos la vida en este mundo. Y dice Lucas 16, versículos del 8 al 9, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Aquí va lo importante, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Es un pasaje complicado. Con gusto, en una enseñanza le damos los muchos matices a este pasaje, pero uno de los que tiene este pasaje es que el Señor Jesucristo dice, mira, allá afuera
Una persona que tiene hambre no se muere de hambre. Ayer fui con mi hija, tuvimos una experiencia bonita, padre e hija. Teníamos ahí un aparato ya viejo, lo desarmamos y lo llevamos al fierro viejo. Nos estacionamos enfrente de donde está el fierro viejo. Y mi hija estaba asombrada de ver cómo llegan personas a vender botellas, cartón. Estábamos muy asombrados de ver cómo un ancianito llevaba palos de escoba de esos, no de madera, sino de esos que tienen un tubito, metálicos, medio oxidados, y se los compraban, ventiladores de plástico rotos, y ya, se llevaba con sus cajitas y se llevaba sus dineritos, y veíamos algo, que a la gente de este mundo no se le cierra el mundo para ganarse el dinero. ¿Sí o no? Sin embargo, a veces hay muchos cristianos que se ponen muy exquisitos. Es que yo soy licenciado en... Entonces, no, olvídalo. ¿Quién te baja de tu Harvard, no? No. El punto aquí es solucionar el problema que es: danos hoy nuestro pan. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el problema. Pablo también puede haber dicho: pues es que yo soy rabino. Pero se ponía a coser, porque el punto era el pan nada más, y el punto era servir a Dios. Amén. Ahora, una cosa más, si me tienen un minuto más de paciencia. La Biblia también habla de la sabiduría para cuidar los recursos que Dios nos da. Podemos estar pidiendo: Señor, pues danos recursos, pero viene el buen fin y órale, ¿no? Ahí se va todo lo que Dios proveyó, y otra vez: Señor, danos pan. Espérame. Hay que ser sabios para cuidar los recursos que Dios nos da. Y eso lo alaba la Biblia. Dice Proverbios 30, versículos 24 y 25. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Te dejo de tarea las otras que también están maravillosas, pero me voy a llevar más del minuto que te pedí. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué sabiduría? No siempre hay, ¿verdad? No siempre hay recursos. México, ¿sabes? Lo digo yo soy mexicano, orgullosamente mexicano. Sin embargo, yo siempre le digo a mi esposa, los fines de semana y los días 15 o 31, le digo: mira, los mexicanos somos ricos de quincena. Todas las taquerías llenas. Todas las taquerías llenas. 2 días después, todos en los empeños, todos pidiendo prestado. Oiga, jefe, adelánteme un poquito, a cuenta del aguinaldo dentro de 3 años, o sea, así. Entonces, no, la Escritura dice: pues, seamos sabios para administrar las cosas que Dios nos da. La Escritura también, fíjate cómo hay tantos pasajes en la Escritura, no puedo tocar todos, pero la Escritura dice que somos mayordomos. ¿Cuántos dicen amén? Ya no lo voy a tocar, pero también lo dice. Somos mayordomos. Entonces, imagínate un mayordomo que le dan: a ver, aquí tiene usted esto, señor, sí está bien, a ver, llega y regresa, a ver, ¿cuánto me dejaste? Ay, señor, de nada, deudas. Pues no. Seamos sabios para administrar lo que Dios nos da. Amén. Pidamos, cuando nos acerquemos a Dios, ya con esto ahora sí voy a terminar. Cuando nos acerquemos a Dios para decirle: danos nuestro pan,
Pidamos, tenemos muchas cosas que pedir. Que no nos falte el trabajo, que nos dé sabiduría para encontrar uno nuevo, que nos dé sabiduría para soportar al jefe, que nos dé sabiduría para administrar lo que nos da, que nos dé sabiduría para ahorrar, ¿sí o no? Que nos dé valor para confiar si tenemos que pagar aquí, que pagar acá, que pagar acá, confiar y no ser como los del mundo que guardan más de lo que deberían de guardar, sino que lo hagamos con libertad, ¿no? A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así, cuando nos acerquemos a Él para orar, así, Señor, así. Y de todas maneras, si la cosa está muy difícil, y con eso termino en este último medio minuto, si la cosa está muy difícil, Dios siempre está dispuesto a hacer cosas extraordinarias. Escúchalo bien. Dios siempre está dispuesto a hacer cosas extraordinarias. O sea, el principio con el que yo empecé diciéndote que te aprendieras en la solución divina es Él sabe. Entonces, si tus fuerzas y tu sabiduría ya no alcanzaron, de todas maneras Él sabe. Y si pediste, danos el pan, Él sabe y Él oyó. ¿Cuántos dicen amén? ¿De acuerdo? Y por lo tanto ocupo este último ejemplo bíblico para mostrarte que Él sabe, que sus ojos contemplan la tierra y que siempre está dispuesto a ayudar y a suplir cualquiera que sea la necesidad. Primera de Reyes 17, es Elías el profeta el que aparece en esta escena, precisamente en uno de los capítulos de la Biblia en donde no hay que comer, donde nadie tiene que comer, donde no hay empleo, donde no hay árbol del cual cortar, donde no hay peces para ir al río y meter la mano y sacar, donde no hay vacas que ordeñar, donde no hay semillas que guisar, donde no hay tío, tía o abuelo a quien pedirle prestado. Esa es la época en la que se da este milagro. ¿Ok? Dice Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Dice, es Dios hablándole a Elías. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjate la historia. Dice Elías, ¿entiendes la historia? Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Fíjate cómo le pide primero para Dios y luego para ellos. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Qué dice ahí? Muchos días. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué debemos hacer, amado? Debemos confiar en Dios. Debemos hacer las cosas como Él las pide. Imagínate a esa mujer. ¿Tú crees que no le haya orado a Dios? Ten misericordia de mí, de mi hijo. Antes de que se le apareciera Elías y estuviera ella preparando la última torta para después dejarse morir. ¿Tú crees que sí o tú crees que no? Yo creo que sí. Dios no hace milagros si no hay oración. Y ahí Dios hizo un gran milagro. Y la ayudó. Ahora Dios esperó hasta que se acabara casi todo. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Porque los milagros que más glorifican a Dios son aquellos en donde nuestras fuerzas ya no pueden. Entonces nosotros no deberíamos de estar, pues caray, es que ya fue la última tortilla del día. Siempre deberíamos de estar diciendo, yo lo vi, pero también Él lo vio. Amén. Él sabe. Entonces me voy a comer esta con acción de gracias y voy a esperar que Él me dé la solución. Amén. Y ojo, yo sé que hay muy bonitos libros en donde a veces toca la hermana la puerta y te traen un guisado, y lo cual a lo mejor en la casa de algunos ha sucedido, y gloria a Dios por ello. Pero también es siempre, acuérdate el momento para decir, bueno, pero Señor, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer también para ir a buscar ese pan, para ir a traer ese pan. Siempre hay que preguntarse eso con toda humildad. ¿De acuerdo, hermano? Hagamos la voluntad de Dios con paciencia. Los últimos 15 segundos con el Salmo 40, versículos del 1 al 4. Al músico principal, dice Salmo de David, así es el encabezado del Salmo. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre la peña o sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Hagamos una oración. Padre, bendito seas tú, Señor, porque con tu palabra nos enseñas sabiduría, nos enseñas a hacer tu voluntad, nos enseñas a confiar en ti. Enséñanos a orar.
danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Enséñanos a orar por sabiduría para ganarnos ese pan, pero no para ganárnoslo como se lo ganan en este mundo. Que nuestra mente no se llene de preocupaciones y de afanes como se llena la mente de las personas de este mundo, sino que en nuestra mente esté el pensamiento que tú sabes de qué cosas tenemos necesidad, Señor, antes de que abramos la boca para pedir, Señor. Padre, haznos libres con tu palabra y con tu Espíritu Santo de toda presión que meta este mundo en nuestros corazones para apartarnos de ti, de nuestra familia, de nuestros deberes. Haznos libres de cualquier presión que nos haga que no busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Oh Dios, que como decía este salmo, sepamos que tú sabes y que sepamos esperar con paciencia tu respuesta, Señor. Que podamos esperar como esa viuda, que hagas el milagro de último momento, Señor, y que no falte aceite en nuestra vasija, que aunque sea pobre, que aunque sea escasa, Señor, Padre, tú la llenes, tú proveas, en el nombre precioso de Jesús. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado es aquel que puso su confianza en Dios. Yo puse mi confianza en Él para salvación. Bienaventurado es aquel que puso su confianza en Dios. Yo puse mi confianza en Él para salvación. Enséñanos, como dice este salmo, Señor, a confiar y a esperar. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo
todo sea gozo. Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Serás con muchos y Temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado es aquel que puso su confianza en Dios. Yo puse mi confianza en Él para salvación. Bienaventurado es aquel que puso su confianza en Dios. Yo puse mi confianza en Él para salvación. Bienaventurado es aquel que puso su confianza en Dios. Yo puse mi confianza en Él para salvación. Yo puse mi confianza en Él para salvación. Bienaventurado es aquel que puso su confianza en Dios. Yo puse mi confianza en Él para salvación. Bienaventurado es aquel que puso su confianza en Dios. Yo puse mi confianza en Él para salvación. Yo puse mi confianza en Él para salvación. Padre, gracias, porque tu palabra es alimento vivo para nuestras almas, Señor. Porque no solo de pan vive el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias por esta reunión, por cada alma que has traído a este lugar. Que lo que tú nos has dado hoy quede guardado en los corazones para siempre y te dé mucho fruto, Señor. Seas glorificado en ello. Que no solo sea para nosotros, que sea para nuestros hijos, que sea para los que han de creer en ti por la palabra de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús.